diria, mantenha uma comunhão constante com o Espírito Santo. Y lo tercero, mantener una comunión constante con el Espíritu Santo. Talvez a melhor maneira de você começar o dia, talvez a melhor maneira de você começar o dia Quizás el mejor momento para empezar el día é perguntar para o Espírito Santo: es preguntarle al Espíritu Santo, qual é a tua agenda para hoje? ¿cuál es tu agenda para hoy? Quais são os teus próximos passos? ¿Cuáles son tus próximos pasos? O que nós vamos fazer juntos hoje? ¿Qué haremos juntos hoy? E fazer de tudo Y hacer de todo para seguir os passos do Espírito Santo para seguir los pasos del Espíritu Santo e jamais entristecê-lo. y jamás entristecerlo. Pode ter certeza, Y así usted puede estar seguro se você desenvolver que si desarrollas amizade com o Espírito Santo, una amistad con el Espíritu Santo, você nunca terá o controle do Espírito Santo, tú nunca tendrás un control sobre el Espíritu Santo, mas você pode ser alguém pero puedes ser alguien sobre quem ele tenha controle total. sobre quien Él tenga todo el control. Então entregue a sua consciência a Ele, Entonces entrega tu conciencia a Él, a sua vontade, tu voluntad, seus tus pensamentos, pensamientos, suas emoções, tus emociones, e seja conduzido por Ele. y sé conocido de Él. Seja amigo do Espírito Santo. Sé amigo del Espíritu Santo. Creio que é isso. Creo que es eso. Muchísimas gracias, pastor. Amén. La siguiente pregunta va para nuestro pastor Renato. Nos acaba de predicar sobre la mesa del Señor y hay una pregunta que está muy relacionada con lo que es el discipulado, esta relación íntima. Hay oportunidades cuando hay hermanos que estamos en esta relación de discipulado y acompañamiento que están con luchas, que están con procesos, y estos hermanos no siempre desean colaborar en el proceso que nosotros entendemos que el Espíritu Santo hace a través de nosotros con nuestros discípulos. En esa línea, pastor, ¿qué señales o qué, es buena palabra, qué señales encuentra usted que reflejan cuándo debemos dejar ser esa persona, cuándo debemos incluso dejarla ir y cuándo debemos seguir cuidando a ese hermano que está en esta lucha y que muchas veces podemos entender que no está cooperando del todo? Sí, yo últimamente he predicado algunas veces y he hablado sobre eso, de que la persona que necesita tiene que querer más que nosotros. Entonces, la persona que está pasando o que tiene alguna lucha, alguna dificultad, alguna necesidad, que tiene algo que necesita ser transformado en su vida, necesita querer más esa transformación en su vida que su mismo discipulador. Porque el discipulador no es la salvación ni la solución de sus problemas, es un facilitador que Dios va a ocupar para ayudarlo a vencer ese proceso. Pensando en eso, algunas señales que yo veo es, por ejemplo, cuando, para que sea más chistoso, un hermano me dice: pastor, tengo problema de peso, estoy muy gordo y necesito bajar de peso, pero no he logrado, he intentado, pero has intentado comer más saludable, porque te veo siempre con una papa frita, con un completo, con una pizza. Ah, no, entonces hazlo. Y de repente la persona te va a decir: es que me cuesta. A mí también me cuesta, yo creo que a todos nos cuesta, ¿no? Cambiar una pizza por un brócoli, dejar una papa frita para comerse una manzana, es difícil. Entonces ahí uno da indicaciones, orientaciones, y la persona no sigue porque dice que es difícil, y fácil no será, nada es fácil en la vida. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, a pesar de buscar diferentes formas de ayudar, la otra persona que de su parte tiene que solo seguir esas orientaciones, porque por algo vino a buscar una orientación, entonces yo pienso que si yo le llamo a mi pastor para pedirle un consejo o una orientación y él me entrega algo, yo debería por lo menos considerar e intentar practicar, si no, no tiene ningún sentido pedirle ayuda. Y de esa manera yo no podría decir hasta dónde ir, porque yo creo que varía mucho de caso a caso, pero cuando comienzo a darme cuenta de que ya hay un interés más grande de mi parte que de parte de la persona,
yo creo que es momento de ya dejar que el Espíritu Santo mismo obre y trabajar más orando para que el Espíritu Santo obre en su vida que tratando de hacer algo, porque esa persona no está recibiendo de buena manera o con la actitud correcta ese consejo. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nuestra pastora, muchos de nuestros hermanos han tenido el privilegio de visitar su iglesia cuando van a Marilia. Dentro de las cosas que les gustan mucho es la cantidad de ministerios, muchos ministerios dentro de la iglesia. Pero hay uno en particular que a ellos les llama la atención y es las células. También trabajamos con células acá en IBF, pero tenemos una pregunta para usted, para poder mejorar. ¿Cómo usted puede recomendarnos mejorar nuestra pasión por las células para que no solo sea una jornada de miércoles, sino día a día vivir las células, apasionarnos por nuestras células y que de esa manera crezca y avance el propósito de nuestro Dios en IBF? Olha, em Marília, nós temos a célula como o coração da igreja. En Marilia tenemos las células como el corazón de la iglesia. Então, se nós pensarmos que fisicamente o que nos faz viver, o que nos faz estar vivos, é o nosso coração batendo. Entonces, si pensamos físicamente, lo que nos hace estar vivos es nuestro corazón que sigue latiendo. Se o coração tiver problema, Si el corazón tiene un problema, você vai ter problema. tendrás un problema. Você não vai ter qualidade de vida, No tendrás calidad de vida, você vai, ficar cansado, te cansarás, não vai ter todas as atividades que você poderia, no podrás hacer todas las actividades que podrías por conta da debilidade do seu coração. a causa de la debilidad de su corazón. Então, quando nós pensamos em célula como coração da igreja, Entonces, cuando pensamos en las células como el corazón de la iglesia, nós estamos pensando na saúde da igreja. estamos pensando en la salud de la iglesia. Então, nós realmente queremos alcançar a cidade Entonces, realmente queremos alcanzar a la ciudad e, com certeza, lá na casa onde tem uma célula, y seguramente en la casa donde hay una célula, aquela pessoa que mora lá naquele bairro, la persona que vive en ese sector, é muito mais fácil que ela vá na casa da vizinha do que ela venha na igreja. es mucho más fácil que vaya a la casa de su vecina que venir a la iglesia. Depois que ela for na casa da vizinha, na célula, e ela vê muita gente tem medo, acha que não, eu não quero virar crente. Después que va a la casa de la vecina, a una célula, ella ve muchas veces mucha gente y le da miedo y piensa, no quiero ser cristiana. Mas quando ela vai na célula, ela é bem recebida, ela é abraçada, ela é acolhida, ela é cuidada, e ela vê que o Evangelho de Jesus só vai trazer benefício para ela. Sí, perdón. Cuando la persona viene por primera vez a la iglesia, a veces se asusta con la cantidad de gente y piensa, yo no quiero ser cristiana. Pero si comienza yendo a una célula que está en una casa y se siente acogida, amada, cuidada, ella va a ver que hay muchas bendiciones en ser parte de esa familia cristiana. E eu acredito que a coisa mais importante Y creo que lo más importante é saber que célula
não é uma novidade. es saber que las células no son una novedad. É algo desde o Velho Testamento, desde o Novo Testamento, lá com Jesus, quando as pessoas estavam indo na casa para ouvir, Jesus ia nas casas. Es algo que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Desde los tiempos de Jesús, la gente se reunía en las casas para escuchar las palabras de Jesús. Então nós seguimos o plano de Jesus. Entonces seguimos el plan de Jesús. Muchas gracias, pastora. Seguimos con nuestras preguntas entonces. Volvemos con el pastor Roger. Tenemos jóvenes en nuestra iglesia que tienen pasión por Cristo. Creemos eso y tenemos un gran ministerio de jóvenes. Hay oportunidades en que luchas y situaciones generan pérdida de identidad. En esa línea, pastor, ¿cómo usted nos puede ayudar a orientar a nuestros jóvenes para que esta identidad fuerte y firme en Cristo sea restablecida? Creo que hay dos cosas que son importantes para los jóvenes hoy día. Podría ser mucho más, pero uno es tener la claridad sobre su identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque antiguamente la iglesia enfatizaba mucho qué vamos a hacer una vez que vamos a morir, que vamos a estar en el cielo. Pero muy poco sobre ahora el propósito de Dios para mí aquí en este momento. Entonces, una vez que un joven descubre su identidad y propósito, que no es tan solo asistir a una iglesia, asistir a una reunión, sino hacer lo que hizo Jesús, que somos todos llamados a hacer esto. Entonces, este produce más que una pasión, produce una obsesión de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque el momento de atrever de hacer lo que Dios me llamó a hacer y veo el respaldo de Dios, se me abren los ojos de ver quién soy, para qué estoy y el propósito que tengo aquí. Esa es una cosa. Y obviamente lo otro es la importancia del cuerpo, de familia. Estamos mayormente en una generación casi completamente ausente de padres. Entonces, la necesidad de tener familia en el grupo de jóvenes, pero a la vez padres y madres espirituales. La Biblia dice que hay muchos maestros sobre y abundan, pero esta generación necesitan padres y madres que no solo les enseñan, sino modelan lo que es amor genuino y poder auténtico. Esas dos cosas. Amén. Amén. Pastor, usted, voy a extenderme en esa pregunta porque acaba de dar una clave y es, hay dentro de los grupos que se forman en la iglesia, ya sea células, ministerios, hay padres y madres espirituales que tal vez están dormidos y que estos jóvenes necesitan. ¿Qué consejo usted tiene para esos padres y madres espirituales, pastor? Despiértense. Abren los ojos. No se trata de cuánto que sepa uno. Por eso en la iglesia generalmente y como requisito ponemos mucho requisito en conocimiento bíblico. Eso es importante. Pero más importante, la verdad, es el corazón. El corazón. Amén. Y uno puede tener no mucho conocimiento bíblico, pero todo joven puede ver donde hay corazón, ¿no? Una abeja sabe distinguir entre una flor plástica y una flor genuina. Y
los jóvenes se atraen más que a la verdad, al corazón. Amén. Un fuerte llamado para nuestra iglesia a despertar. Pastor Domingos, durante su prédica a muchos nos llamó fuerte la atención el hecho de perder la presencia. Una pregunta que pudo haber salido es, ¿y cómo nos damos cuenta? Pero usted la explicó. Dio algunos síntomas de cuándo se pierde la presencia. Por ejemplo, nos habló de perder el interés por la lectura bíblica, perder el interés por la comunidad con el Espíritu Santo, el perder la compasión por los perdidos y ese fuego. Y la pregunta en esa línea es, ¿por dónde empezamos, pastor? Imaginemos que estamos observando esto y en nuestra propia vida, ¿y por dónde empezamos para poder recuperar la presencia de nuestro Dios? Deixa eu só falar uma coisa antes, eu já respondo sua pergunta. Déjame decirle algo antes de responder essa pergunta. Sobre a célula que a Rosângela estava falando, Sobre las células que Rosângela estava hablando, as células não podem ser um programa da igreja las células no pueden ser un programa de la iglesia, e nem um ministério da igreja. y ni siquiera un ministerio de la iglesia. A célula precisa ser o coração da igreja. Las células tienen que ser el corazón de la iglesia. Isso significa Y esto significa que para uma pessoa cantar aqui à frente, que para que una persona cante aquí adelante, ou quem trabalha lá na mídia, o quien trabaja en multimedia, ou lá na recepção, o en la recepción, ou em qualquer área da vida da igreja, o en cualquier área de la vida de la iglesia, primeiramente primero tem que estar na célula. tiene que estar en una célula. Fazer qualquer outra coisa na igreja, Para hacer cualquier otra cosa en la iglesia, primeiro tem que estar na célula. primero tiene que estar en una célula. Sobre os jovens, Sobre los eu queria jóvenes, dizer uma coisa. quería decir algo. O que os jovens mais precisam Lo que los jóvenes más necesitan é uma causa. es una causa. Eu concordo com tudo que o pastor falou, Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que el mas pastor o dijo. jovem precisa de uma causa Pero los jóvenes necesitan una causa para viver e morrer. para vivir y morir. Lá no Brasil, En Brasil, alguns jovens algunos jóvenes se filiaram ao ISIS, se unieron al ISIS, aquele grupo radical islâmico el grupo radical islámico, que estava atuando no norte do Iraque e na Síria. que actúa en el norte de Irak y en Siria. O que faz um jovem, brasileiro ¿Qué hace que un joven brasileño se filiar a uma organização criminosa? se junte a una organización criminal? Uma causa. Una causa. Então a igreja precisa dar Entonces la iglesia tiene que dar uma causa una causa para a qual o jovem pode viver e morrer. por la cual los jóvenes puedan vivir y morir. Sobre a sua pergunta, Sobre su pregunta, eu creio que nesses últimos dias yo creo que en estos últimos días a igreja vai viver novamente la iglesia vivirá otra vez derramamento do Espírito Santo un derramar del Espíritu Santo sem precedentes. sin precedentes. Nós vamos ver o maior avivamento da história. Viviremos el mayor avivamiento de la historia. Nós viveremos o maior avivamento da história. Nosotros viviremos el mayor avivamiento de la historia. Isso é uma afirmação, Esto es una afirmación, porque a profecia de Joel, porque la profecía de Joel, quando ele diz nos últimos dias, cuando él dice en los últimos días, eu vou derramar do meu espírito derramaré mi espíritu sobre toda a carne, sobre toda carne, essa profecia esa profecía ainda não se cumpriu na íntegra aún no se ha cumplido totalmente e ela vai se cumprir y se cumplirá nessa geração da igreja, en esta generación de la iglesia, antes da volta de Jesus. antes que Cristo vuelva. Então a presença de Deus, Entonces la presencia de Dios, voltando ao assunto que você me perguntou, volvendo ao assunto que você me perguntou, volviendo al asunto, al tema de su pregunta, como manter a presença? ¿cómo mantener la presencia? Realmente, quando você perde o interesse pela oração, pelo culto, pela comunhão, pela leitura da Bíblia, é um sintoma de que você esfriou o primeiro amor. Sí, realmente cuando pierdes el interés por la lectura bíblica, la oración, la comunión con el Espíritu Santo, son síntomas de que has perdido el primer amor. Mas Pero o caminho é o arrependimento, el camino es el arrepentimiento, sincero e honesto, sincero y honesto, uma volta para Jesus. volver a Cristo. E eu acredito que esse é andar na presença. Yo creo que andar en la presencia, Primeira preocupação,
La primera preocupación é um estilo de vida santo, es tener un estilo de vida santo, desenvolver cada vez mais desarrollar cada vez más um estilo de vida un estilo de vida que glorifica a Deus que glorifica a Dios em integridade, en integridad, fidelidade, fidelidad, lealdade lealtad e y santidade. santidad. É manter um alinhamento constante Es mantener un alineamiento constante com o céu, con el cielo, que alinhamento com o céu porque alineamiento con el cielo produz produce avivamento na terra. avivamiento en la tierra. Então a igreja precisa manter Entonces la iglesia necesita mantener a cultura do avivamento. la cultura del avivamiento. Avivamento não pode ser um evento, El avivamiento no puede ser un evento, tem que ser uma cultura constante tiene que ser una cultura constante da igreja de de Jesus. la iglesia de Jesús. Então acredito que nós podemos Entonces yo creo que podemos cultivar cultivar a cultura do la avivamento, cultura del avivamiento, uma busca constante una búsqueda constante pelo Espírito por Santo. el Espíritu Santo. Isso para mim é fundamental. Eso es fundamental. Muchas gracias, Pastor Domingos. La siguiente pregunta va para nuestra pastora Rosángela. Hay muchas personas que tienen dones. El Espíritu Santo nos da dones. Otras también tienen habilidades para hacer. Y eso no necesariamente define cuál es el propósito del Señor para nuestra vida. ¿Cómo usted pudiera ayudarnos a distinguir del Señor la voluntad para que nosotros sigamos su propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios ha dado a nuestra vida? Todos nós temos um propósito. Todos tenemos un propósito. Cada de nós tem algo a fazer para Deus. Cada uno de nosotros tiene algo que podemos hacer para Dios. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, Cuanto más cerca de Dios estemos, mais nós vamos ouvir a voz dele. más oiremos su voz. E quando nós ouvimos a voz de Deus, Y cuando oímos la voz de Dios, nós conseguimos discernir a vontade dele para nós. conseguimos discernir su voluntad para nosotros. Nós temos sim habilidades, Sí, tenemos habilidades talentos que naturais, son naturales, que foi ele mesmo quem nos deu. que Él mismo nos ha dado. Mas o propósito que ele tem para nós, Pero el propósito que Él tiene para nosotros, ele vai revelar Él va a revelar na nossa intimidade com ele. en nuestra intimidad con Él. Nós ouvimos muitas vozes, Oímos muchas voces, mas a voz do Espírito Santo pero la voz del Espíritu Santo é aquela que vai nos direcionar es la que nos va a direccionar e vai nos levar a cumprir o propósito que ele tem para y nós. nos llevará a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Não sei se eu consegui responder. No sé si conseguí responder. Sí, pastora, muchas gracias. Muchas gracias. Pastor Renato, la siguiente pregunta es para usted. Usted nos comentaba que en la mesa del Señor fue un lugar muy íntimo, donde Jesús hizo muchas cosas. Entre ellas, llamó, entregó unción, entregó conocimiento y lavó pies. ¿Cuál debería ser nuestra oración para tener el sentir que Jesús tuvo cuando Jesús lavó los pies de Judas? Sabiendo el Señor que iba a ser traicionado, Él se volcó
en la mesa a lavar los pies de su discípulo Judas? Amén. Yo cuando me convertí escuchaba mucho que para Dios no hay pecado grande ni pequeño, que pecado es pecado. Y leyendo la Biblia también encontré el Señor diciendo que a quien mucho le fue perdonado, mucho ama. Ha sido una experiencia común escuchar en la iglesia cuando llegan algunos hermanos nuevos y nos dicen que encontraron aquí un lugar donde ellos no se sienten juzgados, tampoco que se aprueba sus actitudes, pero un lugar donde ellos pueden abrir su corazón y ser tratados por eso. Yo creo que lo fundamental para tener ese mismo corazón de Jesús es no olvidar de dónde salimos, quiénes éramos, todo lo que Dios hizo con nosotros. Porque yo creo que el mayor peligro que corremos como iglesia, como hijos de Dios, es olvidar eso. Y cuando nos olvidamos de dónde salimos y cómo era nuestra vida, y que si hay algo bueno hoy es todo por Él, no tiene nada que ver con nosotros, es más fácil servir, es más fácil entender, es más fácil lavar los pies. Y también yo creo que necesitamos volver a esa esencia del Evangelio que es servir. Veo muchas veces que se ha perdido un poco y que a veces el querer estar en una posición no es para servir, sino para ser visto, para ser validado, para ser reconocido. Y ahí entra un poco lo que decía el pastor Roger, de tener clara su identidad. Y Caluguita, me permito decir, Caluga, doctor en termodinámica, si hay alguien que sabe de energía, temperaturas y transferencias de calor y todo eso, yo creo que es nuestro hermano. Hicimos un taller de asado hace algunas semanas y él tenía la misión de encender fuego, enseñar a encender fuego. Y uno de los métodos estuvo a punto y que casi no pasa nada. Y como buenos hombres que somos, ya lo estábamos molestando. Oh, y como que no, que el doctor en termodinámica y no pasa nada con el fuego y eso. Y él decía, molésteme, no hay problema, yo sé quién soy. ¿Entiende? Entonces, saber quiénes somos nos permite lavar los pies del otro sin pensar que eso es una acción menor. ¿Entiende? Yo tengo claro que soy un hijo de Dios, sé que soy amado por Él, sé que Él tiene un propósito lindo en mi vida, por eso yo puedo lavar los pies de quien sea y no por eso bajo de una posición donde Él me ha colocado. Entonces, yo creo que entender quiénes somos y buscar tener ese mismo corazón de Cristo sin olvidar lo que un día fuimos, nos hace lavar los pies del otro sin considerarnos mejor que ellos. Gracias, pastor. Amén. Pastor Roger, continuamos con usted. Hoy estamos en un mundo donde la tecnología tiene un lugar muy importante, sobre todo en la vida de los jóvenes. Los niños desde muy pequeños ya saben utilizar celulares mucho mejor que uno. Dentro de esas herramientas existen las redes sociales, que como buena herramienta puede ser usada para buenas cosas y también para cosas que no nos son de provecho. Para nuestros jóvenes principalmente, pero también para el resto, que a menudo utilizan sus redes sociales. ¿De qué forma pudiéramos aconsejarles para que usen las redes sociales y que reflejen una fe verdadera? Ay, Pastor Renato, puedes contestar tú. No, ya. Creo que hay una cosa esencial en cuanto a redes sociales, porque de nuevo, en la generación joven, mucha de su identidad está en base de los likes. Cuánto tengo, cuán menos tengo, que es menos obviamente todo el complejo de inferioridad, de rechazo, etcétera, etcétera. Creo que lo fundamental en todos nosotros, especialmente los jóvenes, es primero que entienden que tienen el like del Padre. Totalmente, totalmente. Hoy día amaneciste con un 7 en tu libreta frente al Padre.
ya aprobado, ya calificado como hijo de Dios. Así que frente a esto es muy importante porque la motivación por la cual que usamos la tecnología hoy día, si está en base de promover mi ministerio, promover mi persona según los likes, es un peligro muy grande. Porque en vez de promover movimiento, estoy promoviendo un monumento a mí mismo, ¿no? Así que por eso, de nuevo, volviendo al mismo tema, es fundamental a tener claro tu identidad. Y obviamente con la motivación correcta, que estoy promoviendo Dios y lo que ha hecho Dios, la tecnología puede ser una maravilla. Una maravilla. Pero hay muchísimos ministerios hoy día cuya motivación no es tanto un movimiento de Dios, sino construyendo su propio monumento a su ministerio. ¿Cuántos likes tiene? ¿Qué tengo que hacer para atraer más personas? No. Jesús dijo, si Él fuera levantado, Él atraería a Él, a todo el hombre. Amén. Pastor, amén. Pastor Domingo, vamos a seguir con usted. Dentro de las etapas que todo ser humano vive, está la etapa de la juventud. Y dentro de la juventud, el enamoramiento físico en esa edad es de gran importancia. Pero necesitamos pedirle un consejo para nuestros jóvenes sobre las pasiones juveniles. Cómo manejarlas, cómo llevarlas, de qué cuidarnos. Por favor, pastor, si nos pudiera orientar usted como iglesia en esa línea. Ok. Buena. Acho que meu filho ia responder melhor do que eu, mas vamos lá. Yo creo que mi hijo respondería mejor que yo, pero vamos. A primeira coisa que eu preciso que os jovens, a primeira coisa que eu creio que os jovens precisam, eu repito, de uma causa, e não tem causa maior do que a causa de Cristo. Lo primero que creo es que los jóvenes vivan por una causa y no hay causa más grande que la causa de Cristo. Essa é a primeira coisa. Eso es lo primero. Se nós ensinarmos os nossos jovens, Si les enseñamos a nuestros jóvenes a partir de cada casa, que a partir de cada casa, o problema que nós estamos vivendo el problema que estamos viviendo, é que os pais terceirizaram. si enseñamos a nuestros jóvenes partiendo de casa, porque el problema que estamos viviendo es que los padres tercerizaron, pasaron a una tercera persona, Terceirizaram a educação la educación e o discipulado. y el discipulado. Você não levanta uma geração forte No se levanta una generación fuerte sem um discipulado. sin un discipulado. Lá em nossa igreja, En nuestra iglesia, como você falou, tem muitos ministérios. como usted comentó, hay muchos São ministerios, muitas dezenas. muchas decenas, Mas nós só temos 3 pilares: pero tenemos solo 3 pilares: as células, las células, o discipulado el discipulado e o ministério com família. y el ministerio de familia. Então, em nossa igreja, Entonces, en nuestra iglesia, os pais têm que discipular seus filhos los padres tienen que discipular a sus hijos, pelo menos até 7 anos de idade. por lo menos hasta los 7 años de edad. De 8 anos para cima, De 8 años hacia arriba, nós temos um currículo de discipulado. ya tenemos un currículum de discipulado. Para meninos de 8 a 12, Para niños de 8 a 12, de 13 a 17 de 13 a 17 e de 18 a 30 y de 18 a 30, e para os homens y adultos. para los hombres a partir de los Por 30. exemplo, nesse momento, Por ejemplo, en este momento, nesse semestre, en este semestre, a mesma coisa para as meninas. lo mismo vale para las niñas. Meninas de 8 a 12, Niñas de 8 a 12, 13 a 13 a 17, 17, 18 a 30 18 a 30 e mulheres adultas. y mujeres adultas. Para essas primeiras, para os meninos e as meninas de 8 a 12, Para los niños y niñas de 8 a 12, de 13 a de 17 13 a e 17 de 18 a 30, y de 18 a 30, eles estão estudando um livro que eu escrevi. ellos están estudiando un libro que yo escribí.
movidos pelo Espírito Santo. movidos por el Espíritu Santo. Além disso, Además de eso, nós temos uma classe tenemos una clase para meninos de 8 a 12, para niños de 8 a 12, chamado Geração Flecha, llamado Generación Flecha, onde eles aprendem donde ellos aprenden sobre o Espírito Santo. sobre el Espíritu Santo. Claro, numa linguagem infantil, Por supuesto que en un lenguaje infantil, mas eles aprendem também pero aprenden también a profetizar. a profetizar. Então nós ensinamos os meninos e as meninas Entonces enseñamos a los niños y a las toda niñas semana cada semana sobre o Espírito Santo. sobre el Espíritu Santo. Ensinamos sobre a jornada Enseñamos sobre la jornada de meninos a homens, de niños a hombres, de meninas até de mulheres. niñas hasta mujeres. Os primeiros livros que eles estudaram Los primeros libros que estudiaron foi Mentiras que os meninos acreditam fue Mentiras que los niños creen e a verdade que os liberta. y la verdad que los libera. Mentiras que as meninas acreditam Mentiras que las niñas creen e a verdade que as y liberta. la verdad que las Então libera. nós estamos formando uma geração Entonces estamos formando una generación que vai se apaixonar por que Jesus. se apasionará por Que Jesús, se eles conhecerem o Espírito Santo, porque si ellos conocen al Espíritu Santo, eles não vão se perder. no se perderán. As estatísticas lá nos Estados Unidos Las estadísticas en Estados Unidos é que 75% dos jovens, dice que 75% de los jóvenes quando entram nas universidades, cuando entran en las eles universidades se afastam de Deus se alejan de Dios e das y igrejas. de las iglesias. No Brasil, En Brasil, essa estatística esa estadística é de que 69 a 70% es de que 69 a 70% dos jovens de evangélicos, los jóvenes evangélicos, quando entram nas universidades, cuando entran en las eles universidades, se afastam da fé se alejan de la fe, e se afastam da igreja. se alejan de la iglesia. Só tem um jeito, Hay una sola manera, uma é discipular os es meninos discipular a los niños dos 8 aos 18. de los 8 a los 18, Porque quando eles chegarem com 18 anos porque cuando lleguen a los 18 e años entrarem nas y universidades, entren en las eles universidades, não vão se afastar, ellos no se alejarán, eles vão ser ellos missionários serán misioneros lá nas en las universidades. O universidades. treinamento passa pelo El discipulado. entrenamiento pasa por el discipulado. É por aí que eu acredito. Y es por ahí que yo creo que va la cosa. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Seguimos? Amén. Pastora Rosángela nos escribe una pregunta a un hermano que dice: muchas veces oramos y no tenemos respuesta a la oración. Yo creo que es una pregunta tal vez recurrente. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Y una segunda pregunta dice: ¿qué la llevó a usted a oír la voz de Dios? Son dos preguntas. ¿Qué la llevó a usted a oír la voz de Dios? Y la segunda: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios, aun cuando oro? Deus sempre ouve a nossa oração. Dios siempre escucha nuestra oración. Os ouvidos do Senhor não estão fechados. Los oídos del Señor no están cerrados, Mas muitas vezes pero muchas veces nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. queremos oír lo que queremos. E talvez Deus esteja respondendo, Y quizás Dios esté respondiendo, mas como Ele não está respondendo o que eu quero, pero como Él no está respondiendo lo que yo quiero, eu digo que Deus não está me respondendo. yo digo que Dios no me está respondiendo. Isso é uma possibilidade. Esto es una posibilidad. Mas talvez eu esteja tão ansiosa,
querendo ouvir e tão atropelada com as coisas, pero tal vez esté tan ansioso y tan afanado por las cosas queriendo escuchar, que eu não estou conseguindo discernir que Deus está falando. que no he conseguido discernir lo que Dios está hablando. Quando eu não me aquieto, Cuando yo no me aquieto, eu não ouço o que Deus está falando. yo no oigo lo que Dios está hablando. Num diálogo, En un diálogo, como nós estamos aqui agora, como estamos aquí ahora, se eu falar, si yo hablo, eu não vou te ouvir. yo no te escucharé. Então, quando nós falamos com Deus, Entonces, cuando hablamos con Dios, mas falamos, pero hablamos y hablamos, e não paramos para ouvir, y no nos detenemos a oír, Deus está falando, Dios está hablando, mas eu não estou ouvindo. pero yo no estoy escuchando. E quanto a chamado, né, quanto a pergunta pessoal, Y né? como un llamado, la pregunta personal, Eu, ainda muito jovem, yo aún muy joven, eu ouvi um apelo. escuché un llamado. Pessoas estão morrendo e não tem quem fale de Jesus para elas. Personas están muriendo y no hay quien les hable de Jesús a ellas. E no auditório onde eu estava, Y en el auditorio donde yo estaba, a pergunta foi feita: la pregunta fue hecha. você que está aqui nesse auditório, Tú que estás aquí en este lugar, está disposto a levar essa mensagem para quem não conhece? ¿estás dispuesto a llevar este mensaje a los que no conocen? Naquele momento eu senti que a responsabilidade era para mim. En aquel momento yo sentí que la responsabilidad estaba sobre mí. E eu disse: sim, Y yo dije sí, eu vou pregar o evangelho. yo predicaré el evangelio. E fui para o seminário e 4 anos depois E fui eu assim. estava no campo missionário. Fui al seminario y después de 4 años estaba en el campo misionero. E creio que quando Deus, né, quando nós falamos de chamado, Creo que cuando hablamos de llamado, não significa dizer que eu preciso sair de onde eu estou. no necesariamente tiene que ver con salir de donde estoy. Eu sou missionário onde eu estou, Yo soy un misionero donde estoy, dentro da minha casa, dentro de mi casa, com meus vizinhos, con mis vecinos, com meus amigos, con mis amigos, na escola, en la escuela, na faculdade, en la universidad, no meu trabalho. en mi trabajo. Onde eu estiver, Donde yo esté, Deus vai usar a minha vida Dios usará mi vida para que o propósito dele seja cumprido para que su propósito sea cumplido e pessoas encontrem a Jesus como Senhor, assim como eu y encontrei. personas encuentren a Jesús como su Señor, así como yo lo encontré. Amén, pastora. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Pastor Renato. Durante su prédica nos habló de que durante su servicio, su ministerio, han habido instancias en donde han habido desentendidos con hermanos, han habido traiciones, han habido dolores. Nuestra iglesia, usted sabe que lo ama, le honra y agradece estos años de ministerio a usted y a su familia. Pero nos gustaría que abra su corazón y nos cuente cómo fue ese proceso, pastor, de vivir el dolor, tal vez apoyándose en su iglesia, tal vez apoyándose en su esposa. Nos gustaría que nos cuente un poco de cómo fue ese proceso, pastor. Sí, yo creo que pudo ser más difícil y no lo fue por una lección aprendida hace algún tiempo. Primero es saber que tarde o temprano alguien te va a decepcionar, te va a traicionar, alguien va a hacer algo.
porque estamos hablando de personas que están en una mejora continua, que están siendo trabajadas por el Señor. Entonces, así como yo le he fallado a otros, otros también me fallarán a mí. Entender eso ya ayuda. Lo otro importante para pasar por ese tiempo que me ha ayudado mucho en mi vida es que desde que yo inicié mi ministerio hace 15 años atrás, yo decidí ser un pastor de verdad, no una imagen, no una caricatura. Entonces, los hermanos que son de IBF saben que yo soy lo que soy. Como nuestro Padre Celestial dice, yo soy lo que soy, yo soy lo que soy. Aquí ya me han visto enojado, feliz, triste, llorando, con todo lo que un ser humano vive en la vida. Entonces, vivir de esa manera también es un poco más liviano, porque llegó un momento que yo, aprendiendo de mi pastor, siempre aprendí que este lugar, cuando yo esté parado aquí no es para abrir mi corazón, aquí no es para lamentar, aquí no es para quejarme, aquí no es para hacer nada, porque ese púlpito está para que la palabra de Dios sea predicada. Pero fuera de ese púlpito, yo soy un ser humano como cualquier otro. Entonces traté de, cada vez que fue necesario, aguantar hasta donde yo pude. Y llegó un momento en que, o llega un momento en que uno tiene que hablar con alguien. Y para eso está un discipulador, para eso hay amigos, para eso aquí en la iglesia hay un equipo de liderazgo donde yo pude decirles, hermanos, eso está pasando, yo me siento así, necesito el apoyo de ustedes en esto, en esto y en esto. Y como decía Carlito, sí, aquí somos una familia, no es solo una familia para pertenecer, no es solo un eslogan, no es solo una frase bonita, es lo que buscamos vivir. Entonces, saber que yo estoy en familia y que yo puedo contar con el apoyo de cada uno de ustedes ayuda. Yo creo que el mayor problema nuestro a veces es tratar de enfrentar todo solo sin buscar ayuda. Es no abrir nuestro corazón, es maquillar lo que estamos pasando. Entonces aquí no hay superhombres, no hay nadie perfecto. Un día seremos, un día estaremos en un cuerpo glorificado, todavía no. Entonces, no estar tan preocupado así de su reputación, sino más bien de su verdadera espiritualidad, yo creo que ayuda mucho. Y para finalizar, para poder seguir después de una mala experiencia, es entender que Carlito no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que me hizo Juanito. Entonces yo no puedo desconfiar de él porque Juanito me hizo algo. Entonces Juanito asume lo que hizo Juanito y Carlito no tiene nada que ver con eso. Entonces no deje de creer en las personas porque alguien te lastimó. No deje de confiar en otro porque alguien te traicionó. Quien te traicionó fue el otro o la otra que ya no está en tu vida. Pero hay muchas personas que te aman, muchas personas que se preocupan de ti. Hay muchos amigos y hermanos verdaderos que están aquí para apoyarte. Enfócate en eso y deja lo demás. Yo siempre decía, cuando vivíamos en el departamento, yo todos los días abría la ventana del living y podía mirar para los cerros pelados o mirar hacia la playa. Y yo decidía cada día mirar hacia la playa. Entonces, en tu vida, tú tendrás siempre dos opciones: permanecer en el dolor o en la solución de ese problema, seguir mirando a quien te hirió o mirar a la cantidad tremenda de gente que te ama y que te quiere y que está al lado tuyo. Decide siempre por eso y será más fácil tu vida y será más rápido el proceso. Amén. Muchas gracias, pastor. Solo nos quedan dos preguntas y esta penúltima va para el pastor Roger. Muchas veces estamos enfrentando dificultades y estas dificultades a veces nos hacen alejarnos de nuestros amigos, alejarnos del pastor, alejarnos de la iglesia y endurecemos el corazón. Nos escondemos en una cueva, como dice un amigo muy amado. ¿Cómo salimos de esa cueva? ¿Cómo volvemos a confiar, como dice el pastor Renato, y a sobrellevar esas dificultades?
familia, como lo que estamos hablando aquí. Es el mismo problema que tuvo Adán y Eva en Edén. Una vez que pecaron, por la vergüenza se escondieron. Y muchas veces estamos en problemas por vergüenza y no nos hacemos transparente. Y por eso es tan importante la familia, donde podemos ser como somos. Transparencia. En este hay protección. Y este nos impulsa a salir de la cueva. A veces también en problemas no entendemos el propósito de Dios, que pasamos desde promesas a Dios a la meta, desde el principio hasta la meta. Eso se llama propósito o proceso. Y esos problemas difíciles son parte del proceso, ¿no? Y por eso cuando estoy solo es muy fácil entrar en condenación. Estoy fallado, estoy mal, algo así, versus y poder escuchar y entender que Dios está en esto conmigo, ¿no? No me ha abandonado, no se ha avergonzado de mí. Entonces necesitamos las dos cosas: la palabra, obviamente, que es parte del proceso de Dios, pero también familia. Hay tantos pastores hoy en día que son huérfanos y enfrentan sus problemas solos porque no tienen con quienes abrir en cuanto a su corazón. Y por eso hay tanto abandono en el ministerio, tantos quemados, tantos desilusionados o amargados. Funciona exactamente lo mismo en el cuerpo. Mientras que estamos en familia, con quienes podemos abrir nuestro corazón, hay mayor protección. Y no tenemos que meternos en la cueva, sino en la mesa con la familia. Amén. No más cueva, sino mesa. Y la última pregunta va para nuestro pastor Domingos. Tenemos fuera de los ministerios, fuera del trabajo de la iglesia, sino hablando de relación personal. Nadie de nosotros desea o quiere perder la presencia. Después de su prédica, muchos quedamos con ese temor de cuidar la presencia. Pero siempre va a existir el riesgo de que esto suceda, de que esto pase. ¿Qué consejo nos puede dar, pastor, para cuando vemos a un amigo íntimo, a ese amigo cercano que amamos profundamente, que está perdiendo la presencia? Como yo acompaño a ese hermano amado, no solo ministerio, a un hermano amado, íntimo. ¿Cómo acompaño? ¿Cómo oro por él? ¿Qué consejo le puedo dar, pastor? 2/3 dos homens e mulheres da Bíblia, 2/3 de los hombres y mujeres de la Biblia, ou seja, 66% o sea, 66% dos personagens da Bíblia de los personajes bíblicos não terminaram bem. no terminaron bien. Isso significa Y esto significa que de cada 100 pessoas que de cada 100 personas mencionadas na Bíblia, mencionadas en la Biblia, só 33 solo 33 terminaram bem. terminaron bien. Não estou dizendo que os outros 66 foram para o inferno, No estoy diciendo que los otros 66 se fueron al infierno, mas significa que não terminaram bem sino que no terminaron bien com o casamento, con el matrimonio, com a família, con la familia, com a fé con la fe e assim por diante. y así en adelante. Um grande desafio nosso Nuestro gran desafío é terminar es terminar bem, bien, aprovado em Cristo. aprobado en Cristo. É terminar Es terminar entre os 33%. entre los 33%. E hoje, Y hoy as pesquisas estão mostrando las encuestas muestran
que os pastores e líderes, que los pastores y líderes, tanto da geração passada quanto dessa geração, tanto de la generación pasada como de esta generación, não estão terminando bem. no están terminando O bien. grande desafio Un gran desafío. é terminar bem. El gran desafío es terminar bien. E para terminar bem, Y para terminar bien, você precisa todos os dias necesitas todos los días renovar a sua fé, renovar su fe, a sua comunhão, su comunión, sua vida de oração. su vida de oración. Todos os dias Todos los días você precisa andar no Espírito, tienes que andar en el Espíritu. vencer as batalhas espirituais internas Vencer las batallas espirituales internas. e vencer as batalhas espirituais Y externas. vencer las batallas espirituales externas. Depender do Espírito Santo. Depender del Espíritu Santo. Todo dia Todos los días você vai precisar dizer: necesitarás decir, querido Espírito Santo, querido Espíritu Santo, eu preciso de ti. yo te necesito a ti. Eu preciso de ti. Yo te necesito a ti. Todos os dias Todos los días você vai precisar ouvir a voz do Espírito Santo. escucharás la voz del Espíritu Santo. E preciso ouvir a voz do Espírito Santo Tienes que oír la voz del Espíritu Santo e obedecer y obedecer a sua direção. a su dirección. Vou fazer uma propaganda. Voy a hacer una publicidad. Renato traduziu meu livro Movidos pelo Espírito Santo. Renato está traduciendo mi libro Tá, Movido por el Espíritu pensei que Santo. você já tinha traduzido. Está traduzindo. É um livro grande, 350 páginas, Es 370 un páginas. libro grande con 370 páginas. Movido pelo Espírito Santo. Movidos por el Espíritu Mas eu Santo. vou fazer um outro desafio para ele. Pero yo le voy a Eu estou, hacer otro desafío. eu estou escrevendo um devocional 2026. Estoy escribiendo un devocional 2026. Desculpe, 2027. 2027. Ore ao Espírito Santo. Ore al Espíritu Esse é Santo. o tema. Ese es el tema. 365 devocionais 365 devocionales sobre relacionamento com o Espírito Santo. sobre la relación con el Espíritu Santo. Já estou com 174 dias prontos. Ya tengo 174 días listos. Falta o restante. Falta el Então eu resto. vou dar uma dica para o Renato. Entonces voy a dar un tip al Renato. Traduz para o espanhol Traduce al e español leve cada membro dessa y comunidade lleve cada miembro de esa comunidad a todos os dias a todos los días andar no Espírito, andar en el Espíritu, ser movido pelo ser Espírito. movido por el E Espíritu que você seja y que tú seas conhecido conocido como amigo do Espírito Santo. como un amigo del Espíritu Santo. Melhor do que começar bem Mejor que empezar bien é terminar aprovado em es Cristo. terminar aprobado en Cristo. Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Aló, aló. ¿Se escucha? Aló, aló. ¿Sí? Ahí sí. Wow. ¿Cómo se diría en portugués? Caraca, meu Deus. Wow. Tremendas respuestas. Antes que nada, un fuerte aplauso para nuestros pastores que respondieron esas preguntas. Y primeramente igual agradecer al Señor por este momento, por esta conferencia, por vivir estos 4 días poderosos. Y como dice su palabra, el que tenga oídos, que oiga, y se repite muchas veces ese versículo. Y una respuesta que me dejó muy marcando de nuestra pastora Rosángela, que no hablemos tanto, sino que escuchemos al Espíritu Santo mejor. Entonces, si usted en esta iglesia está ahora y no hay respuesta, mantenga el silencio mejor y deje que el Espíritu Santo hable para que ese fuego se encienda. Porque si usted vino a buscar una respuesta, ya está la respuesta, el Espíritu Santo ya está acá. Se siente, pero el que tenga oídos que escuche. Así que un fuerte aplauso para el Señor, porque el Señor ha hablado poderosamente. Y lo que está haciendo en esta conferencia el Señor es tremendo también. La mesa, que también se recalca muchísimo en la mesa. Creo que han habido tiempos de invitar a ese amigo a sentarse en la mesa para aclarar dudas, preguntas y poder sanar corazones que quizás están dolidos y poder hablar con el corazón. Amén. Amén, iglesia. Eso, esa cultura debemos tener también, iglesia, de amén. Levanta su manito, amén.